Hola, soy el pastor Eduardo Urrea. Y la pastora Blanca Urrea. Gracias por acompañarnos en la enseñanza del día de hoy. Estamos seguros que será de gran edificación para su vida. Vivamos la palabra de Dios. No dude suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacerle clic a la campanita. Bendiciones. Qué bueno que estamos en casa. Man. Glory to God. It's so good to be home. Amen? Nada hay mejor There's nothing better que hacer la voluntad de Dios. than to do the will of the Lord. Nada existe sobre en el reino de Dios Nothing exists in the kingdom of God que la voluntad de Él. than His will. Yo te voy a invitar que vayas conmigo a Primera de Pedro, And let me invite you to 1 Peter, al capítulo 4, versículo 2. 1 Peter 4:2. Estamos viendo muchas realidades en la dimensión espiritual, We are seeing so many realities in the spiritual dimension, cumplimiento de palabras proféticas fulfilling of prophetic words que ya ahorita prácticamente se está viviendo, that now practically we are living them. un verdadero cumplimiento de palabras A proféticas. true fulfillment of prophetic words. Y creo que es necesario And I believe that it is necessary tener mucha atención to have a lot of attention en nuestro proceder diario, in our daily living, en nuestro caminar a diario. in our daily walking. Creo que las cosas están muy bonitas I believe that things are beautiful porque todo lo que ha hecho Dios because everything that God has done es bueno, is good. ¿sí? El hecho de lo que esté pasando en el mundo And the fact of what is happening in the world, no quiere decir que Dios no está en control. it doesn't mean that God is not in control. Amén. Mira lo que dice ahí en el capítulo 4, versículo 2. Look what it says on chapter 4, verse 2. Para no vivir, That he no longer should live, para no vivir, that he no longer should live. es una voluntad de Dios. It is a will of God Para no vivir, for not to live ¿sí? El tiempo que resta the rest of his time en la carne. in the flesh. Esa es la voluntad de Dios. That is the will of God, No vivir el resto de vida que a ti te queda. to not live the En rest esta tierra. of your life on this earth. Tal vez tú digas, Maybe you say, ya Cristo va a llegar por nosotros. Christ is coming very soon for us. Pero si todavía Él no viene, But if he's still not coming, tienes que vivir en su perfecta voluntad. you need to live in his perfect will. Dice, para no vivir el tiempo que resta. It says El that 2. he no longer should live the rest of his time En la carne. in the flesh. ¿Sí? Y luego nos dice And then it says qué es la carne what it is, the flesh. y nos enseña prácticamente conforme, dice la Biblia, And it teaches us according a la concupiscencia de los hombres. to the lusts of men. ¿Sí? Conforme a la concupiscencia de los hombres. For the lusts of men. ¿De dónde surgió esa concupiscencia de Where los did hombres? those lusts of men come from? Desde el pecado, From sin. del origen del pecado. From the beginning of Desde el sin. momento que hubo pecado. Since the moment La that there was sin. separación de Dios y el hombre. Separation of God and man. Esto le está hablando a la iglesia. This he's speaking to the church. Nosotros fuimos rescatados ya We were already rescued de una vana manera de vivir. from a vain manner of living. Y fuimos trasladados, And we were translated sí, al reino de su amado Hijo. to the kingdom of his dear son. Yo y tú estamos ahorita en una posición You and I are in a position que Dios nos puso ahí where God puts us there por su voluntad, because of his will, para que tú y yo tuviésemos una nueva vida. so that you and I could have a new life. Y Jesús nos aclara que la vida que Él quiere que vivamos sea en abundancia. And Jesus made it clear that the life that he wants us to Amen. live, it's in abundance. Eso es, abundancia. Abundance. ¿Por qué? Why? Veamos el mundo de pecado. Let's see the world of sin. Siempre el mundo de pecado The world of sin has always va a querer traer been wanting to bring a su reino de pecado to his kingdom of sin aquellos que abandonaron el pecado. those who abandoned sin. ¿Sí?
¿Por qué? Why? Porque esa es la naturaleza. Because that is the nature. El mal está en ellos. The evil is in them. Y siempre que tú veas a una persona que no tiene valor And all the time that you have a person who doesn't have a value a la voluntad de Dios, to the will of God, puede creer en Dios, they may believe in God, pero no tiene apreciación por la voluntad de Dios. but they don't have an appreciation for the will of God. No dice, wow, para mí es importante lo que Dios dice. They don't say, wow, it is important for me what God says in His Word. Pero puede decir soy cristiano. But he can say, I am a Christian, Sí, pero eso no determina but that does not determine que tú y yo that you and I nos pongamos muy inteligentes. will be very intelligent. Y dice la palabra And the Word says que la concupiscencia de los that hombres, the lusts of men, lo que es, ¿qué es concupiscencia? what is the lust? La palabra concupiscencia, The word lust, dice deseo de bienes materiales. the desire of earthly or material things, material things. A mí me ha tocado atender situaciones I have handled situations de donde nosotros queremos, where we want ¿sí?, hacer la voluntad de Dios, to do the will of God, pero a la manera nuestra. but in our own way. Por ejemplo, For example, todas las personas que tienen propio negocio all people who have their own business, tienen su propio tiempo disponible. they have their own time that is available. Tú eres dueño de tu tiempo. You are the owner of your own time. Todo aquel que trabaja y vende sus tiempos, All of those who sell their own time. porque tú vendes tu tiempo por un precio. Because you sell your time for a Lo price. que, lo que hagas es otra cosa. Whatever you do is another Pero thing. tú tienes que estar en ese tiempo dedicado a ese oficio. But you need for that time to be dedicated to that job. Puede ser doctor, You could be a doctor, puede ser could ingeniero, be an engineer, puede ser lo que sea. could be anything. Pero el precio de él But their price es el tiempo que él tiene que estar ahí en su trabajo. is the time that they need to spend in their job. Por eso es bueno ser cabeza y no cola. That's why it's very good to be a head and not a tail. Porque si tú eres dueña de tu tiempo, Because if you're the owner of your own time, sí, tú eres libre. you are free. El ser libre And being free es un regalo. is a gift. ¿Por qué? Why? Porque a libertad fuiste. Because we were called Llamados. to liberty. Ahora, no estoy diciendo que ser empleado es pecado, And I'm not saying that being an employee is a sin, sino que es importante que veas la libertad laboral, no más en la libertad laboral. but it is important to see the liberty in the work or in the Porque job. el hombre que tiene dueño de negocio Because the person who has a business y tiene un día festivo entre semana que es cumpleaños de su hija, su hijo, and they have a special occasion, a certain day, and it's, let's say, their daughter or their son's birthday, o tiene un juego, or they have a game, dice, oh, yo voy a ir al juego de mi hijo. they say, well, I'm going to my son's Y, game. y da instrucciones And he gives instructions a sus compromisos, to his a sus obligaciones. obligations. Puede decir, nos vemos mejor mañana, hoy no voy a poder. And he can say, we'll see you tomorrow. Today I'm not available. Pero una persona que tiene un horario But a y person who has a schedule no puede decir, cannot say, no puedo atender hoy en mi trabajo. I cannot attend my own job today, Te metes en problemas, because you get into trouble, porque es así. because that's how it is. Y muchas personas And many people no entienden que concupiscencia don't understand that the lusts es el deseo por bienes materiales is the desire for material things o bienes de este mundo. or things Bien. of this world or assets of this world. ¿Sí? Nadie se lleva nada. Nobody is taking anything. Todos los millonarios que se han muerto, All the millionaires who have todo lo has died, dejado. they have left everything. Nunca se llevan nada. They never take anything with themselves. Y eso es concupiscencia. And that is a lust. Dice la escritura The scripture says en el capítulo 4, versículo 2. on chapter 4, verse 2, Conforme a la concupiscencia de los hombres, that is for the lust of men, para que no vivan el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres.
so that they no longer should live the rest of his time in the flesh for the lusts of men. Amén. Otra de las características de la concupiscencia, Another characteristics of lusts ¿sí?, son las cosas que están fuera del orden del sexo. they are the things that are outside the order of sex. Los deseos sexuales fuera del orden. Sexual desires outside the order, the correct order. El sexo no es malo Sex is not a bad thing dentro del orden de Dios. within the order of God. Amén. Eso es algo muy importante, That is something that is very important que le demos importancia. to give it a correct importance. En los Estados Unidos de Norteamérica, In the United States of America, ¿sí?, es muy diferente a los Estados Unidos mexicanos. it is very different to the United States of Mexico. ¿Sí? ¿Por qué? Why? Aquí dinero, 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 dinero. Because here it's money, 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 money. Es concupiscencia de los hombres. It is the lust of men Dedicar más tiempo al dinero, to dedicate more time to money, más tiempo a las cosas terrenales, more time to earthly things que lo que es la voluntad de Dios. than what is the will of God. Dios quiere que tú como hijo God wants that for you as a child vivas en descanso y paz, to live in rest and peace, vivas en relax. to live relajado. No eres una máquina You para are Dios. not a machine to God, Tú eres hijo de Dios. but you are a son of God. Y cuando alguien cae en la concupiscencia, And when somebody falls into those lusts, para él es normal. for him it is normal. Dice, esto es abundancia para mí. And he says, this is abundance for me. Pero esa es voluntad de él, But that is the will of that no es person, voluntad de Dios. not the will of God. Porque eso es Because para that Dios is for God lo que trajo what brought la separación de Dios y el hombre. the separation of man and God, La concupiscencia, the lusts, perderse to be lost de la perfecta voluntad de of the Dios. perfect will of God. Ahora, Now, otro significado de la misma palabra concupiscencia, another meaning of the word lust dice ambición, says ambition, ¿sí? La ambición o codicia, or codiciar, querer, want, to want. codiciar de forma muy fuerte. It's agreed to have to be very greedy, La codicia covetousness, por caprichos que uno quiere, ¿no? because you just want it. Estoy tratando de que comprendamos la perfecta voluntad de Dios. I'm trying for us to understand the perfect will of God. El Nuevo Testamento The New Testament, es un pacto it's a pact que Dios dio a la iglesia that God gave to the church del Nuevo Testamento. of the New Testament. Hoy nosotros estamos dentro de ese pacto. And right now we are within that pact. Él hizo el pacto He made that pact con nosotros. with us. Amén. Nosotros no podemos hacer pacto con Él. We cannot make a pact with Nosotros him. estamos sujetos a una autoridad de Él. We are subjected to his authority. Desde el momento que tú le entregaste el señorío, From the moment that you gave him the lordship, aceptas ese pacto. you accepted that pact. Cuando un hombre y una mujer recibe poder de Satanás, When does a man or a woman receive power from the devil hasta que or él Satan? hace pacto con el diablo. Until he makes a pact with the En este devil. caso nosotros no. In this case, we don't. Nosotros estamos sujetos al pacto de Dios hacia nosotros. We are subjected to the pact of God towards us. ¿Sí entiendes? Do you understand? Y vende su alma And they sell their soul por cosas, for things, poder, fama y dinero. power, fame, and money. Eso es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta cómo funciona un pacto. And that is something that we need to realize how a De pact Dios. works, a pact from God. Sí, el matrimonio The matrimony or the marriage, reciben el pacto they receive a pact de Dios en el hombre, from God in man, bajo la autoridad de Dios el hombre under the authority of God. recibe una mujer, The man receives a woman, pero bajo ese pacto but under that pact que Dios estableció cómo funciona un matrimonio. that God established of how a marriage La should function. mujer se sujeta a ese pacto
pacto the woman subjects y to that voluntariamente pact, recibe en amor. and voluntarily she accepts in love. ¿Sí? Ese es el matrimonio. That is the matrimony. No hacen pacto entre ellos dos, They don't make a pact within them each other, sino que en acuerdo se someten al pacto que Dios tiene en el matrimonio. but in agreement they submit each other with the pact that God has towards the marriage. ¿Por or qué the se están matrimony. divorciando cristianos? Why are Christians getting a divorce? Porque están enfocados en la situación que están pasando. Because they're focused on the situation that they're going through. No piensan en el pacto de They don't Dios. think on the pact of God. No piensan en el compromiso que tienen ellos para con Dios. They don't think of the compromise that they have to God. No honran la autoridad de Dios. They don't honor the authority of God. Dice la escritura aquí, Scripture says here, dice, para que no vivan el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lusts of men, sino conforme a la voluntad but for the will de quién? of whom? De Dios. Of God. ¿Sí? Sino conforme a la voluntad But for the will de Dios. of God. Diga la voluntad de Dios. Say the will of God. Ningún hombre que ha aceptado a Cristo No man who has accepted Jesus puede poner otra voluntad can put another authority de la que or ya another está will puesta por Dios. than that which is already put by God. No importa It doesn't matter quién sea, who they are. no importa It doesn't matter qué posición tenga, what position they may no have. importa It doesn't matter la fama que tenga. what fame they may have. Si tú eres humilde If you are humble y dices yo voy a vivir and you say, I'm going to en la live voluntad de Dios in the will of God porque yo quiero because I want honrarlo en espíritu y en verdad, to honor him in spirit and in truth, vas a comenzar a vivir cosas extraordinarias you will begin to live extraordinary things porque es Dios because it is God que Él honra who he honors. al que le honra. He honors who honors him. Cuando tú honras When you honor la voluntad de Dios, the will of God, amas a Dios. you love God. Aleluya. Hallelujah. Vaya conmigo ahí a la Let's palabra de go Dios. to the word of God. Aleluya. Esto se está poniendo muy bueno. This is getting very good. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? What is the will of God for our lives? ¿La voluntad que Él estableció The o la will that que yo? he established. Porque yo de repente me encuentro personas y gloria a Dios, aleluya. Ah, usted es cristiano. Because suddenly I find people and Sí, they say, soy glory cristiano. to God, are you a Christian? Se comienza a ventilar temas bíblicos. And yes, I'm a Christian. Oh, yo and no creo en eso. they begin to speak about things of the word and they say, oh, I don't believe in Oh, that. no, yo no voy a una iglesia donde se congreguen tanto. Oh, I don't believe, I don't go to church that they go to church a lot. Ah, tengo mucho trabajo entre semana. I have a lot of work during the week. Si a veces hasta el fin de semana trabajo. And even during the weekends, I also work. Sí, él cree que es más inteligente que Dios. And he thinks that he's more intelligent than God. Si Dios nos ama, God loves us. sí, Dios nos ama. God loves us. Entienda esto. Understand this. ¿Usted cree que Dios, siendo dueño de todo, Do you think that God, being the owner of everything, Él quiere que usted sufra? he wants for you to suffer? Él quiere que disfrutes la vida, He wants for you to enjoy life. de disfrutar la vida. Say, enjoy life. Esa es la voluntad de Dios. That is the will of God. Vine a darles vida. I have come to give you life. No teníamos esa naturaleza de We vida. did not have the nature of God. Es una vida divina. It is a divine life. Es una vida tan poderosa It is a life that is very powerful en Cristo. in Christ. Aleluya. El propósito que tú tienes y que yo tengo And the purpose that you and I have, está establecido por Dios. it is established by God. Aleluya. Debemos ser cuidadosos con nuestra motivación al querer conocer la voluntad de Dios. We need to be very careful with our motivation of knowing God. Debemos de ser cuidadosos. We need to be careful. Debemos de ser We cuidadosos need to be careful con nuestra with motivación our motivation al querer conocer la voluntad de Dios. at wanting to know the will of God. ¿Por qué tenemos que ser muy cuidadosos? Why do we need to be very careful? ¿Qué te motiva? What's your motivation? ¿Cuál es tu motivo? ¿De dónde se originó tu motivo? Where does that motivation come from? Vean esto. Look at this. Cuando una persona está motivada When a person is motivated de Dios of God o por Dios,
from God o por la voluntad de Dios, or by the will of God, porque tiene problemas matrimoniales. because they have marriage El problems, problema la llevó. then the problem ¿Qué motivo lo llevó? brought them. What Un was the motivo motive? de problema familiar. Was the motive of El family hijo se problems? descarrió, The son se is perdió. away from the things of God. He's lost. O una enfermedad mortal. Or a mortal disease. Hello. ¿Puedes ver? Can you see that? Tienes que ser muy cuidadoso. You need to be very ¿Cuál es la careful. motivación? What is your motivation? Yo he visto que toda persona que no tiene la motivación correcta, I've seen that so many people who don't have the correct motivation, cuando la misericordia y la gracia de Dios se manifiesta en ellos, when the mercy and grace of God manifest in their lives, abandonan a Dios, they abandon God. abandonan la comunión con Dios, They abandon the communion with God. abandonan el propósito de Dios, They abandon the purpose of God. porque el propósito de Dios Because the purpose of God no va a cambiar. is not going to change. Él va a seguir. He's going to continue. Por ejemplo, tú puedes decir, For example, you can say, ¿por qué fue voluntad de Dios why was it the will of God que Cristo fuese a la cruz? for Christ to go to the cross? ¿Por qué fue voluntad de Dios Why was it the will que of God Cristo fuese a la cruz? that Christ would go to the cross? Para que tú y yo tuviésemos redención. So that you and I could have redemption. Si tú no entiendes el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas, If you don't understand the true purpose of God in our lives, jamás se revela qué es la redención. it will never be revealed what is the true El redemption. valor que tiene que la sangre de Cristo se haya derramado. The value of the blood being shed. Vas a querer seguir viviendo And you will always want to be living con defectos. with defects. Es que vivimos en la carne. Oh, it's because we live in the flesh. Es que somos pecadores. We are sinners. Es que somos indignos. We are unworthy. O sea que la redención no sirvió. So then redemption was for No, nothing. no sabes qué es el propósito de Dios. It's because you don't know the purpose of God. ¿Entendió? You get it? Tenemos que saber exactamente cuál es el propósito. We need to understand what is the ¿Por purpose. qué amo a Dios? Why do I love the Lord? ¿Por qué Él tiene señorío en mi vida? Why does He have a lordship over my life? Aleluya. Debemos ser muy cuidadosos con eso. We need to be very careful with that. Está decretada la voluntad de Dios. And the will of God is decreed. Los teólogos llaman voluntad decretada. Theologians call it the truth decreed. La voluntad de Dios The will of God decretada decreed. es, le llaman los teólogos. Theologians call it. Aleluya. Hallelujah. Como una de las cosas principales. As one of the main things. La creación. Creation. ¿Quién le dijo a Dios cómo hacer la Who creación? told God how to make creation? ¿Quién le dijo a Dios que hiciera mar? Who told God to make the ¿Quién le dijo a ocean? Dios que diera oxígeno? To make oxygen. Que el humano fuera así, no de cuatro patas. For human to be this way instead of having 4 legs. Porque un chango nunca puede convertirse en humano. Why can't a monkey become a human? Porque nació chango. Because he was born Y a chango monkey, se queda. and he's going to remain a monkey. ¿Entendió? You get it? Diga gloria a Dios. Say glory to God. Nosotros nacimos humanos. And we were born humans. Y humanos nos quedamos. And humans were going to remain, Físicamente hablando. physically speaking. Pero Dios viene y nos trae la naturaleza divina But God comes and brings us a divine que perdimos. nature, that one that we lost, that we had lost. Dios nos vuelve a traer a su propia naturaleza. And God brought us again to that nature. Cuando hizo en el hombre, When He did in man, al hombre, when He created man, y lo crió a su imagen y a su and semejanza, He created on His image, y dio el soplo, likeness. el aliento de vida. and He gave the breath of life. Diga aliento de vida. Say breath of life. Ve eso, velo el propósito de Dios. Look at the purpose of God, Darnos vida to give us life, divina. divine life. Aleluya. Nosotros tenemos vida We have life, divina, divine life, divina, divine life, poderosa. powerful life. Si tenemos la vida de Dios, If we have the life of God, ¿qué tan poderosos no somos? how powerful are we? Por eso tenemos que llevar todo That's why we need to carry everything a nuestras vidas to our lives conforme el propósito de Dios. according to the purpose El of God. propósito de Dios The purpose of God es que vivas is for you to live esa vida divina. that divine life. ¿Cómo vas a vivir una vida How divina? are you going to live a divine life? ¿O cómo vas a vivir la vida de Dios Or how are you going to live si, the life of si God tú no honras su voluntad? if you don't honor His will? ¿Entendió?
You get it? Jamás vas a aceptar que tú eres poderoso. You're never going to accept that you're powerful. Jamás vas a aceptar que tú vales lo que Él dice que tú You're never vales. going to accept that you have the value that He says that you have. Esa es su voluntad That de is Él. His will. Por eso tenemos que ir a toda Latinoamérica, That's why we need to go to all Latin a America, todos los lugares. to all the places. Tenemos que llegar We need to get there con el Evangelio del Reino de nuestro Señor with the Jesucristo gospel of our Lord Jesus Christ, para que sepamos so that we know la voluntad de Dios. the will of God, Redención total, total redemption, redención total, total redemption, espíritu, spirit, alma soul, y cuerpo, and body. totalmente. Totally. Santifíquense cada día más. Sanctify yourselves more and Espíritu, more. Spirit, Alma soul, y cuerpo. and body. Nos han vendido una idea and they have sold us an muy idea cara, that is very expensive. que es muy difícil la that vida. it is very Cristiana. Life is very difficult. Christian life is very Eso no difficult. viene de Dios. And that does not come Mi carga from es God. ligera, dice él. My burden is Cuando habla de mi yugo, easy when it llevar mi yugo, talks about the yoke. sí, el significado yugo lo he estado enseñando. The meaning of the yoke, I have Tiene been dos teaching it. significados. It has two meanings. Uno de los yugos One of the yokes es estar atado de un güey a otro güey. is to be El yugo, tied together from one ox to the other. ¿sí? Humanamente hablando, cuando yo oía la palabra yugo, Humanly speaking, when I would hear the word yoke, le decía, santo Dios. I would say, Holy God, Uy, pues, cada día, ¿dónde me metí? Decía. where did I come into? Where did I get involved? 20 in? años después aprendí 20 years later, I understood que la palabra yugo también significa that the word yoke also means estar sujeto a un Señor, to be subjected to a Lord, estar bajo la autoridad de Jesús. to be under the authority Ser of Jesus. discípulo significa. To be a disciple, that's what it Un means. discípulo es enseñable. A disciple is teachable. Un discípulo es constante. A disciple is constant. Es un estilo de vida. It's a lifestyle. Porque si tú no tienes ese estilo de vida Because if you don't have that lifestyle como voluntad de Dios as a will of God en tu propia vida, in your own life, tú vas a alterar tu vida. you will alter your Y life. tarde o temprano, And sooner or later, ¿por qué no funciona el why Evangelio? doesn't the gospel function? ¿Qué It sucede? doesn't work. What ¿Por qué no happens? veo la misericordia, la gloria de Dios moverse en mi vida? Why don't I see the grace of God, Porque the power tú of God no has querido work in my life? Because you have not wanted honrar la voluntad de Dios. to honor the will of God. Vamos adelante. Let's continue going Aleluya. forward. Hallelujah. La palabra de Dios nos dice The word of God says amar a Dios to love the Lord y su palabra. and His word. Son sus mandatos. It is His mandates, Su palabra revelada His revealed word mediante todas nuestras circunstancias. throughout all circumstances. Vaya conmigo al libro de Romanos. Let's go to the book of Romans. Aleluya. Hallelujah. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, Hallelujah. dice la escritura en el capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. Says on chapter 12, verse 2, Bueno, entonces, ¿en la cual me voy a conformar? says, "Do not conform to this world." Well, En el then, reino de la vida eterna. to which one am I going to be conformed to? To the one of the eternal life. Si no me voy a conformar, pon atención aquí, Pay attention here. si no me voy a conformar a este siglo, If I am not going to be conformed to this world, entonces ¿en qué me conformo? so then what am I going to Tengo conform que to? tener algo, I need to have something. ¿sí? Es el reino, And that is the kingdom. diga el reino. Say the kingdom. Cuando habla de no te conformes When it talks about not conforming a este siglo, to this world, dice, el sistema de este mundo, it says the system of this world, detrás de él behind it, hay alguien que controla todo. there is someone who controls everything. Se llama Satán. And he is called Satan. Todo, Everything. todo Everything está bajo el maligno is under the evil en one este mundo. of this world. Tienes que salir de ese sistema, And you need to go out of that system romper esas and conexiones cut those connections de la dimensión of espiritual. the spiritual dimension. Sí, la única manera The only way de que un cristiano rompa for a Christian to cut todas esas all conexiones those connections con
Satanás with Satan y sus and his estrategias strategies a través de espíritus inmundos. through unholy spirits. Por eso hay vendedores de drogas. That's why there are sellers of drugs. Por eso hay personas que matan niños That's why there are people who kill para usarlos y hacer cosméticos. to use them to make cosmetics. Para eso cosmetic hay products. mujeres perversas That's why there are perverse women que se embarazan a propósito who get pregnant para on ofrecer a purpose sus hijos to offer their kids a to Satanás. Satan. Tenemos un tremendo, And we have a tremendous, y no es nuevo. and it is not new. Eso ha sido todo el tiempo. That has been throughout the years. Nosotros, always. el cristiano se entra como en una cápsula de tontera. And Christians come into like a foolish capsule, No, dice el Señor, velad, pill, but estar no. despiertos, The word says to be abran los awake. ojos, Open your eyes. no se duerman, Don't be asleep. velen. Take care. Tienen que estar como alert. las, ¿cómo se llaman las You mujeres? need to be like those women, Sensatas y las insensatas. the wise and the unwise women. ¿Te recuerdas esa historia bíblica? Do you remember that story? ¿Se les Bible acabó story? qué? Their oil was Y cuando llegó el novio, finished. And when the groom got there, no hubo there aceitito. was no more oil. Insensatas. They were foolish. ¿Tú crees que el Señor Jesús va a llegar y va a decir, bueno, a ver, ponte a cuentas y luego te arrebato? Do you think the Lord, when He comes back, He's going to say, oh, well then make everything correct and then I'm going to take you? ¿Cuál es el aceite para ti, para mí hoy? What is the oil for you and me La nowadays? presencia del Espíritu It's Santo the activa en tu presence, vida. Of the Holy Spirit La active in your presencia del life. Espíritu Santo activa en tu vida. The active presence of the Holy Spirit in your life. Toda persona Every person que no respeta that does not respect la perfecta voluntad de the Dios perfect will of God y quiere comunión con el Espíritu and who Santo wants a communion a with la the Holy manera de Spirit Dios, on the manner of God, le habla otro espíritu. another spirit talks to them. ¿Por qué? Why? Porque si la palabra escrita Because if the written word no tiene apreciación, does not have appreciation, no valora la palabra escrita, they don't value the written word, constricta al Espíritu Santo. they sadden the Holy Spirit. ¿Entiende? Cuando tú constrictas a la persona del Espíritu When you Santo, sadden the person of the Holy Spirit, tienes que primero you arrepentirte need to first repent. y luego comienza la comunión con Dios. And then the communion with the Holy Spirit begins. Dios es bueno, God is good. misericordioso, He's merciful. pero nosotros tenemos que siempre permanecer But we need to always remain en un arrepentimiento in a repentance que te lleva that takes a la you perfecta voluntad de to the Dios. perfect will of God. Yo no me puedo, y esto ha sido un engaño de Satanás en las iglesias. And this has been a deceit within churches by the devil. Me arrepiento del pecado, I repent of sin, pero sigo en mi voluntad. but I continue in my own will. No, No. el arrepentimiento de tu pecado The repentance of your sin es para que te conectes a la voluntad de Dios. is so that you can connect yourself to the No will nomás of God. que, ya no voy a robar, Not just, oh, I'm not going que ya no soy ratero, steal anymore. I'm pero not no voy a stealer, seguir la voluntad de Dios. but I'm not going to follow the will of God. Después no va a robar, Then later, pero se va a emborrachar he's not going to steal, but then he's going to o va a cometer otra cosa. be drunk or he's going to do something else. ¿Por qué? Why? Porque sigue fuera de la voluntad de Dios. Because he continues to be outside the will of God. Dice la Escritura en Romanos. Scripture says in Romans, Aleluya. Diga gloria a Dios. say glory to God. Estamos en Romanos 12, versículo We are in Romans 2. chapter 12, No verse te 2. conformes a este siglo, And do not be conformed to this sino world, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. but be transformed by the renewing of your mind. ¿Qué es entendimiento? In the Spanish it says understanding. What is understanding? ¿Qué es entendimiento? What is understanding? ¿Qué es entendimiento? What is it understanding? Te voy a poner un ejemplo I'm going to give you an example, sencillo. an easy example. Cuando te enseñan a hacer algo, When you are taught to do something, la persona te pregunta, the person asked you, ¿has entendido? have you understood? Y tú dices, sí. And you say, yes. Normalmente te dicen, a ver, hazlo. Normally they tell you, okay, let's do it. Y luego lo haces And then you do it, y luego te dan una palmadita. and then they give you pat on the back, No entendiste. and they tell you, you did not understand. Te voy a volver a explicar. I'm going to explain it Te vuelven a again. explicar lo mismo. So they
explain it to y te you vuelven a again. preguntar. And then they ask again. ¿Entendiste? Did you understand? Sí, creo que ya ahora sí. I think I do understand now. Entonces cuando dijo por primera vez que sí, So then when he said for the first time no yes, había entendido. he did not understand. Así están millones de cristianos. And that's how many millions of Sí, Christians sí, are. Señor. Yes, 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 Lord. Sí, sí, Señor. Yes, yes, Lord. ¿Entiende? Pero no entiende But they don't understand que es la voluntad de Dios that it is the will of God lo que tú y yo tenemos que what hacer. you and I have to do. Porque tú puedes, como te dije ahorita, pedirle perdón a Dios. Because you can, how I told you right Oh, now, ask for forgiveness to God. perdóname porque caí en adulterio, Forgive Señor. me because I went into adultery, El Señor te Lord. perdona. The Lord forgives you. Sí. Yes. Pero Él quiere, hey, conéctate a la voluntad de Dios. But He wants for you to be connected into the perfect No will sigas of con God. tu propia voluntad. Do not continue with your own will. Porque sigue la concupiscencia de los hombres. Because you continue or go after the lusts of men. Síguese un sistema You follow a system que está como el that it is like Muppets. the Muppets, Los Muppets. Títeres. Los títeres. marionetas, Marionetas. 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 Mario. Y el netas. Muppets. Sí, ese es Or Satán. puppets. Puppets, not Y muchas veces nosotros andamos idos. Muchas veces nosotros andamos idos en And nuestra many vida. times we are like ¿Qué, zombies. qué me estará pasando? And what's happening with me? Me What's going siento on with me? raro. I feel weird. Y luego viene con un hermano religioso. Es normal, hermano. And then they come with their religious brother and they say, "Oh, it's normal, brother. Es fácil saber. It's easy to know." Dile, vuélvete a la voluntad de Dios. Just tell them, go, return or come back to the will of God. Dios es fiel y justo para perdonarnos. God is faithful and righteous to forgive us. A mí, vale más que no lo diga. Aleluya, It's better aleluya, not gloria a to Dios. say it. Hallelujah. Si nos transformamos por la renovación de vuestro qué? Transformed by the renewing of your understanding. Diga renovación Say renewing de vuestro of your entendimiento. understanding. Ahora, ¿qué quiere decir renovación? Now, what does renewing mean? Hacer algo nuevo. To make something new. Ok. ¿Qué hizo nuevo tu entendimiento? Okay, so then what did your understanding make La new? palabra. The word. ¿En dónde opera el entendimiento? Where does the understanding work? En la voluntad, In the en la inteligencia, will, in the intelligence, en los deseos, in the desires, en las emociones. in the emotions. Es que yo me apellido Sánchez, Oh, it's because my last name is Sanchez. dice el Señor. The Lord says, Renovaos en vuestro entendimiento. renewing of your understanding. A él le vale gorro cómo te apellidas. He doesn't care what your last name is. Él quiere que se haga su voluntad. He wants for His will to be done. Si tú sabes que tienes un alma, And if you know that you have a soul, di yo tengo un alma. say, I have a soul. Sí, soy espíritu, I am a spirit. tengo un alma I have a soul. y vivo en este precioso cuerpo. And I live in this precious body. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Amén. Amen. Qué buen vehículo trae. What a beautiful vehicle you have. Tu cuerpo es el carro. Your body is your car. Tu alma conecta Your soul connects de la dimensión de Dios from the God's dimension, espiritual, spiritual, del conocimiento bíblico, from the biblical understanding a tu or espíritu. knowledge into your spirit. así se comunica That's how it communicates de la dimensión de Dios from God's dimension a esta dimensión to física, this physical que yo dimension puedo entender las cosas de Dios, where I can understand the things of God. porque tuve yo estar sujeto Because I was subjected a la voluntad de Dios. to the will of God. Y yo lo único que tuve que hacer, And the only thing that I had to do ¿sí? Hacer caso. is to obey. No me conformé a este siglo, a este I sistema, was not conformed to the system, sino que nos transformamos but we were transformed por medio de la renovación de vuestro entendimiento. by the renewing of your understanding. Porque de esa única manera Because of that only way, puedo comprobar you may prove cuál sea la buena voluntad de Dios what is that good and acceptable and perfect Agradable. will of God. y perfecta.
No dijo, no, es que quiero ver tu situación, He me didn't voy a say, acomodar a tu "Oh, situación. I want Ah, to es que see tú your vives en situation. Latinoamérica, las cosas están muy críticas Oh, it's allá. because you live in Latin America and things are Hay un critical trato over there. especial para There's a ti. special treatment for you. No, si el diablo es el mismo No. diablo allá y aquí. The devil No más is the que se same one disfraza de there ángel and de here, luz. but he disguises Por eso himself muchas personas no les interesa as la voluntad de light. Dios. That's why so many people don't want the life of God. Hay mucha gente yendo a iglesias, There's so many people going to churches, pero no les interesa la voluntad de but Dios. they're not interested in God's Señor, yo vengo will. a que me arregles mi Oh Lord, situación. I just come for you to fix my situation. Es todo lo que quieren. And that's all they want. Pero cuando tú te determinas But when you are determined y le dices, Señor, and say, Lord, por encima de todo, over everything else, es tu voluntad. it is your will. Esa es mi That voluntad. is my will. Entonces Dios me dice a mí, hey, no te conformes con este siglo, Then God tells me, do not conform to this world, sino transfórmate, Eduardo, but transform it, Eduardo. por medio de la renovación. Edward, I'm sorry. Transform yourself, Edward, Por medio de la renovación. by the renewing. Sí. Por medio de la renovación. By the renewing. ¿Tú crees que yo me voy a encargar de tu renovación? Do you think that I'm going to be in charge Ese of es your el problema de renewing? la iglesia. And that is the problem of the church. Oh, el Señor no ha hecho su obra completa Oh, the todavía Lord en mí, hermano. hasn't done the complete work Estoy in my life. esperando que el alfarero me siga dando I'm vueltas. still working for the potter to be continuing giving me Son mentiras. turns, and it is a lie. Estamos llevando cautivo toda We are taking into captivity verdad all the a la truth obediencia a Cristo. into the obedience of Christ. Toda verdad All the truth a la obediencia a into the Cristo. obedience of Christ. Entienda eso. Understand that. Ese es tu trabajo. That is your job. Ese es tu trabajo. That is your job. Todos los días Every day. tienes pensamientos You have thoughts. y esos And pensamientos those thoughts, te entretienen. they entertain you. Debes de estar ocupado tú Instead of you being en occupied renovar in renewing tu entendimiento your understanding con la palabra de Dios. with the word of God. Dios dice que quitó de mí God says that He removed from la me pobreza, the poverty, la ruina. ruin. Soy rico. I am Él rich. se hizo pobre. He made Himself Yo soy próspero. Dilo 3 veces. and say it 3 times. I am rich. Dilo 3 veces. Say it 3 times. Dilo 3 veces. Say it 3 times. I'm Soy prosperous. próspero. Soy I'm próspero. prosperous. Soy próspero. I am prosperous. ¿Tú por qué tienes que decir eso? And why do you need to say that? Porque le estás renovando tu entendimiento. Because you are renewing your Le estás understanding. diciendo a tu voluntad. You're telling your own will. Si toda la vida oíste que eres pobre, If all your life you heard that you were poor, pero le estás diciendo ahora, no, but you're telling it now, no, soy próspero. I am prosperous. Y sucede algo. And something happens. Dice el Señor, wow, The Lord says, wow, este vive en mi voluntad. this person lives in my will. Él cree en mi voluntad. He believes my will. Aleluya. Mira lo que pasa cuando alguien Look at honra what la happens voluntad de Dios, when somebody honors the will of renovando God, su entendimiento. renewing their understanding. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel estaba esclavo? Remember when the people of Israel were slaves? No te acuerdas porque estabas ahí, You don't remember because you were there, sino te acuerdas porque está escrito aquí. but because it is written Gracias on a in Dios the no word. estábamos ahí. Thank God we were not there. ¿Sí? Bueno, Well, ahorita, right now, listen to me. escúchame, Millones millions están en esclavitud are in slavery, y cantan alabanzas, and they sing van a la praises. iglesia, They go to church. brincan, They jump. lloran They cry. y están esclavos, And they're slaves, esperando que Dios se glorifique en ellos. waiting for God to be glorified in them. ¿Qué no fue una glorificación perfecta que Cristo haya venido a tu vida? Wasn't it a perfect glorification ¿No that nos Christ dijo came que into your life? estamos completos en Él? Didn't He tell us that we are complete in Him? We are whole in Him? ¿Pero qué sucede? But what happened? Tenemos que hacer caso. We need to obey. No te conformes a este siglo. Do not conform to this world. Hay muchas cosas que se dicen, And there's so many things that are said. pero ¿cuál es la voluntad de Dios? But what is the will of God? ¿Cuál es la voluntad de What Dios? is the will of God? Esa es lo que manda mi vida. That's what is important in my life. No os conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing.
Tú no te puedes transformar You cannot transform yourself si tú no pones de tu parte. if you don't do the part that corresponds to you. Tú puedes amar mucho a tu esposa, You can love your wife so pero much, tú no la puedes transformar. but you cannot transform her. Tienes que ayunar y tienes... Espérate. You need to fast and whoa, wait a minute. Mejor enséñale. It's better to teach them. Transfórmate. Transform yourself. No es que ya somos hijos de Dios, We are already children of pero God, estamos transformando But we are nuestro entendimiento transforming our understanding conforme according a la voluntad de Dios. to the will of God. O sea, lo que es la palabra de Dios. So, to the word of God. No, dice, a la renovación de vuestro entendimiento. Renewing of your understanding. Porque es la única manera Because it's the only way que individualmente that individually podemos comprobar we may prove cuál sea la perfecta voluntad de Dios, what is that good la buena voluntad de Dios, and acceptable la buena voluntad de Dios, and perfect will of God. buena voluntad, Good buena will. voluntad de Dios. The good will of God. ¿Qué es la voluntad? ¿No es una parte del alma? What is the will of God? Isn't it part of the soul? Estás conociendo parte del alma de Dios You are knowing a part of the soul of God. y estás entrando a vivir la voluntad de Dios And you are entering into living the will of God. porque está en su alma de Dios. Because it is in His soul. Entonces, ¿qué estás God. haciendo? ¿Qué estás So haciendo? what are you doing? Estás transfiriendo, You're transferring. estás transfiriendo You're transferring el alma de Dios. the soul of God. ¿A dónde? Where? Ya tiene su espíritu. You already have His Ahora está Spirit. transfiriendo su alma. So now you're transferring His soul. ¿Cuánto trabajo es esto? How much work is this? Todos los días. Every day. Todos los días. Every day. Oh, Señor, no tengo por qué vivir Oh, bajo Lord. el I don't have to live under Mario y el Netas. the puppet. ¿Sí entiendes? You get it? Todos pasamos situaciones que no queremos. We all go through situations that we don't want. Pero ahí en ese momento, But at that moment, tú tienes que ponerte a pensar. you need to think ¿Le hago about, caso al problema? do I pay attention to the problem? Espíritu Santo, ¿cuál es la voluntad de Holy Dios? Spirit, what is the will? Que of renueve God. mi entendimiento. To renew my Oh. understanding. Oh, Oh. 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 ¿Entendió? You get it? No importa It doesn't matter lo que diga la economía. what economy says. No importa lo que el doctor diga. It doesn't matter what the doctor No says. importa lo que diga quien lo It diga. doesn't matter whoever says La whatever. ciencia no controla a Dios. Science does not control La God. psicología no abarca a Dios. Psychology does not control God. Dios abarca todo. But God Es is in soberano. everything. He's sovereign. Esto no es fanatismo. This is not fanatism, Es acción. but it is action. Dice la palabra de Dios. The word says, Mis hijos son el que oye my children are those who y hace hear and do mi palabra, my word, mi voluntad. my will. Aleluya. Hallelujah. ¿Ve la importancia? Do you see the importance? Si usted sabe If you know que tiene que perdonar, that you need to forgive, perdona. well then forgive. Esa es la voluntad de Dios. That's the will of God. ¿Por qué crees que Jesús dijo Why do you think Jesus said que Él es fiel y justo para perdonar? that He's faithful and righteous to forgive? Porque Él sabía que tú ibas a estar Because He knew that you were going to be caminando por fe. walking by faith. Y mientras tú estás caminando por fe, And while you walk by faith, cometes errores. you make errors. Pero dice Él, no quiero que en ningún instante te quedes en esa frecuencia. But He says, I don't want for you Arrepiéntete in inmediatamente. no instance to remain that way. Y jamás Just se vuelve a repent acordar de yourself. ese pecado. And He never remembers Jamás that Él se sin vuelve a again. acordar de ese He pecado. never remembers that sin again. No para que vayas y peques. Not for you to Y go and se sin le va a again. olvidar a Dios. And then for you to say, oh, God is going to forget. No conoces la voluntad de Dios. Then you don't know the will of Cuando God. tú conoces la voluntad de When you Dios, know the will of God, ves la misericordia y el amor de Dios hacia you see ti. the mercy and the love of God towards you. Cuando tú quieres utilizar a Dios When you want to use God y usas a Dios, and you use Him,
de una manera tan tremenda constrictas al Espíritu Santo. In a very tremendous way, you sat in the Holy Spirit. Veamos esto Let's look at this rapidito porque va a sonar el tit, 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 tit. quickly because the Hallelujah. timer is going to sound click, click, click. La buena voluntad de Dios, The good la buena voluntad de Dios, will of God, agradable, acceptable. diga agradable. Say acceptable. Oh my God. Agradable. ¿A quién le gusta lo Dios mío. desagradable? Who likes that which Ni a Dios is tampoco. not acceptable? Well, God neither. Ni a Dios tampoco. God neither. Su voluntad es agradable. His will is acceptable. ¿Qué es agradable? What does it mean to be acceptable? Algo agradable. It's something Algo lindo. that it's pleasing, that it's Sí. beautiful. Sí, por ejemplo, For example, un amigo mío, a friend of mine, a él le daban mucho miedo los ratones. he was very afraid of Mucho miedo. mice. Y un día se enamoró de una joven And one time he fell in love with y la joven en cariño, a girl, sin and saber, the girl, without knowing, le regaló un ratón. he gave him a mouse. ¿Cómo se llaman esos? Ajá. Son gave her ratones gringos. A hamster. Hamster. Y él, pues, cuando le dio el regalo, pues bien contento que lo abre. Va. And when he Y luego lo que sucedió con este ratoncito, when he gave it to him, she was very happy. que él brincó el ratón. But then when he saw Y, the mouse, y él he jumped. se enfureció And he was super mad de miedo. because Se enojó por el miedo. he was afraid Y of se the subió mouse. arriba de la mesa de la cocina. And he got on top of the kitchen table Y le dijo, mátalo. and he said, "Kill him." Y ella se quedó sorprendida de ver eso. And she was amazed at hearing that. Ella jamás pensó que él tenía mucho miedo a los She ratones. never knew that he was afraid Al of, grado que of mice. apareció ahí una persona, agarró el At ratoncito the moment there a person y al, appeared al there, ver a este hombre asustado, and this person grabbed the el hombre mouse, se fue con el ratoncito and a this otra man habitación. left to another room with the mouse. Y él se bajó, salió de la casa, se And subió a su auto y se fue. Jamás volvió a esa casa. He got down Jamás le volvió a hablar a la and mujer. he went outside and left, and he never saw that woman again. Esa es una historia And real. that was a real Sí. story, Para que veas qué tan tremendo es un miedo. so that you can know how real a fear is. Por un is. miedo Because a fear, pierdes amistades buenas. you lose very good friends. Por eso la buena voluntad de Dios, And the good will of God sí, jamás te va a hacer eso. is never going to do something like that to you. La buena voluntad de Dios The good will of God siempre va a venir a tu vida is always going to come y va a into your life, encajar en tu corazón. and it's going to Va a ser match or en tu fit. espíritu. It's fit into Sí, your spirit. la buena voluntad de Dios, lo The- que te traiga a ti de the que good haya will of renovado God. en tu alma, va a ser algo, lo que tú deseas que tú renueves en tu alma, What you want to renew in your soul, va a ser agradable it's going to be acceptable, a tu corazón, pleasing into your heart, a tu vida. to your life. No va a ser un regalo It's not going to be a gift que va a afectar tu vida that is going to affect your life, o que tú no estás esperando. or that you are waiting for. Tú estás esperando siempre You are always waiting cosas buenas de Dios. for good things from God. Es la voluntad buena, And it is the good will of God, agradable. pleasing, Si tú dedicas tiempo if you dedicate time a decir, Señor, to say, Lord, voy a leer tu palabra I'm going to read your y word, estoy sujeto a and ella. I'm subjected to Amo it. tu I palabra. love your word. Amo tu I palabra. love your word. Yo tengo años I have years diciendo, Señor, yo amo tu palabra. saying, Lord, I love your Yo word. amo tu I voluntad. love your will. Yo amo tu I voluntad. love your will. Cuando viene la palabra And when the word comes y me confronta a and mí, it confronts me, yo la amo. I love it. Porque hay áreas de mi vida Because there's areas in my life que han sido pulidas. that have been polished. Ha sido, ¿sí me explico? ¿Por qué? Why? Porque amo su voluntad. Because I love his will. Usted tiene la responsabilidad And you have the de responsibility trabajar of working, cuidando, taking el care of, renovar renewing tu entendimiento. of your understanding.
renovar tu entendimiento. renewing of your Una cosa es lo que tú entiendes understanding. One thing is y that otra what you cosa es la understand, voluntad de Dios. and another thing Y is the will of acuérdate God. que cada vez Dios te va a decir, ¿entendiste? And remember that God is going to ask you, did A you ver, hazlo. understand? So now do it. Y si no lo haces bien, te va a decir, a ver, no entendiste. And if you don't do it well, then he's going to say, well, you did not understand. No le digas a Dios, ya entendí. Don't tell the Lord, oh, I got it. Haz por fe But do it by faith, lo que entendiste. what you understood. Haz por fe Do it by lo faith, que entendiste. what you understood. Y eso es acción. And that is action. Amén. Aleluya. Hallelujah. Bueno, hay mucho más que quiero hablar sobre la voluntad Well, there's perfecta de Dios. much more that I want to speak about, the Mucho perfect will of más. God. There's much, much more. Pero te puedo dar unas citas. But I can give you some scriptures. O rápido vamos aquí al capítulo 8. Or quickly, we're going to go to chapter 8. Aleluya. Ahora vas a ver otra cara de la moneda de la voluntad de Dios. So now you're going to see the other side of the coin of God, Mira, of the will of God. dice el 26. Look at verse 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? Likewise, the Spirit also helps in our, ¿Sí? Nos ayuda. He helps us. ¿Ves la voluntad de Dios? Do you see the will of God? Darte un ayudador. ¿Ves la voluntad de Dios? Do you see the will of God? Entonces, ¿en qué se convierte tu debilidad? So now, what is your weakness converted into? En poder. In power. El Señor no está enfocado en tu condición. The Lord is not focused on your condition. Sí, yo sé que vas a pasar por He debilidades, says, I know you're going to go through pero esta es mi voluntad. weaknesses, but this is my will. Aleluya. Nos ayuda en nuestra. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero en el Espíritu mismo intercede por nosotros con qué? For we do not know what we should pray for as we ought, but the Holy Spirit himself Ora en makes lenguas. intercession for us with groanings. Ora en lenguas. He prays in tongues. Ay, Señor, es que tu Biblia dice que somos débiles, Señor. Oh, but Lord, your word says that we are weak. No sabes la voluntad de Dios. You don't know the will of God. Él sabía la condición de nosotros. He knew our condition. A veces no sabes qué pedir, Sometimes you don't know pero el what to Espíritu ask Santo for, sí sabe cómo. but the Holy Spirit does know how to. ¿Entendió? You get it? Nosotros We tenemos que ser need to be amantes lovers de la perfecta voluntad de Dios. of the perfect will of God. ¿Sí? No veas tu debilidad, Don't look at your weakness, ve tu ayudador. but look at your helper. ¿Entendió? You understood? Aleluya. Hallelujah. Me recuerda muchos ejemplos eso a mí. I remember so many examples. ¿Sí? Por ejemplo, For example, hay personas que aquí en los Estados Unidos o en todo el mundo te dan el aval there's people that o son here cosigner in the U.S. and the whole world, porque tú no tienes la facultad financiera para comprar una propiedad. they give you a co-signature because you don't have the financial strength to purchase a property, Por decirlo así, for un example, ejemplo. just to give it an Pero example. si un millonario But if a millionaire que tiene millones de dólares who has millions of dollars, te dice, te voy a firmar yo como cosigner, he tells you, oh, I'm going to give you my signature as a el co-signer. banco que te va a dar el dinero The bank who's going to give you the va a decir, money, aquí está el préstamo. he's going to say, here's the money, here's the loan, No más porque alguien que tiene mucho. just because of someone who has a lot of money. Dijo el Señor, yo mismo voy a ser el que voy a estar contigo en tu debilidad. And God said, I'm going to be the one who's going to be with you in your Se weakness. acabó la debilidad. So the weakness is ¿Pero done. qué tengo que hacer yo, hermano? So what do I need to do, brother? Orar en lenguas. Pray in tongues. No te quedes viendo la debilidad. Don't remain or continue looking at the weakness.